Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la definición de valor absoluto y cuáles son las propiedades que hay en esta nueva noción de matemática sobre valor absoluto. Vamos al apunte que tenemos nosotros generado para esto y vamos a decir que el valor absoluto de cualquier número real tiene representación en la recta real, como nosotros lo vemos acá. El valor absoluto geométricamente es la distancia que tiene ese valor con respecto al origen de la recta real. El origen se ubica en el cero de la recta real. Hacia la derecha valores positivos, hacia la izquierda valores negativos. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Entonces tengo que pensar cuál es la distancia que tiene el 2 hacia el origen cero, o sea, hay dos unidades. Entonces, el valor absoluto de 2 es 2. Si yo pienso en otro número, por ejemplo, en el valor absoluto de 18, debería pensar qué distancia hay desde el 18 al cero, o sea, 18 unidades. Entonces, el valor absoluto de 18 es 18. Si yo ahora pienso en el valor absoluto de menos 3, exactamente igual tengo que pensar en cuál es la distancia que hay desde el menos 3 al cero. O sea, hay tres unidades. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos 1, entonces, va a ser 1. En función de esto, estamos en condiciones de verlo más algebraicamente, la expresión simbólica de lo que es el valor absoluto. Y decimos que el valor absoluto de un número real, A, se denota, así como lo vemos acá, entre barras, y se define como el mismo número si es positivo o su opuesto si es negativo, como pasaba recién acá. Fíjense que el valor absoluto de A va a ser A, o sea, el valor absoluto de 2 va a ser 2 si este 2 es mayor que 0. Es lo que está escrito acá, mayor o igual que 0. Y el valor absoluto va a ser el opuesto, o sea, menos el, si ese valor está por debajo del cero, perdón, a la izquierda del cero, o sea, es menor que cero. Y es lo que ocurría con menos 3. O sea, el valor absoluto de menos 3 es el opuesto de menos 3. ¿Y el opuesto de menos 3 quién es? Es 3. Sería menos menos 3, o sea, 3. Por eso decimos que es la distancia que tiene cada punto hacia el origen de la recta numérica que es el cero. Sencillamente podemos decir que el valor absoluto de un número es ese número sin el signo con el que aparece. Es decir, o mejor dicho, siempre con el signo positivo. Así, por ejemplo, para decir acá cuál es el valor absoluto de menos 3, escribimos entre barras menos 3 y decimos que el valor absoluto de menos 3 es 3. Si queremos decir el valor absoluto de menos 1, en este caso, vamos a decir el valor absoluto de menos 1, ¿cuánto es? Es 1 porque es la distancia que hay desde el menos 1 al 0. Es decir, es como que le quitamos el signo negativo al valor al que le estoy analizando su valor absoluto y lo dejo positivo. En este caso, el valor absoluto, perdón, el valor absoluto del 2 va a quedar el valor absoluto del 2. ¿Cuánto va a ser? Y claro, es el valor con el signo positivo, o sea, es 2. En cuanto a las propiedades del valor absoluto, tenemos 9 propiedades, de las cuales, bueno, podemos repasar algunas, este, algunas de las más sencillas. Por ejemplo, vamos a trabajar con la propiedad número 2. Voy a dejar ese GeoGebra, voy a abrir otro documento Word, perdón, saco todo esto que no sirve, y voy a escribir acá para expresar em, esa propiedad. Por ejemplo, voy a pensar en el valor absoluto
de menos 3 por 4, por ejemplo. ¿Está? Y voy a trabajar cuánto vale eso. Fíjense, ¿cuánto es el valor absoluto de 3 menos 4? El valor absoluto de 3 menos 4 sería el valor absoluto de 12, ¿verdad? Porque 3 por 4 es 12, pero menos por más es menos, así que nos queda de menos 12. Y el valor absoluto de menos 12 en realidad es 12. Ahora veamos si es verdad esta parte de la derecha, que si lo hago por separado llegaría al mismo resultado. O sea que eso me está indicando que voy a tener que calcular el valor absoluto de menos 3 y luego multiplicarlo por el valor absoluto de 4. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3 y lo multiplico por el valor absoluto de 4, que es 4. O sea que en realidad me da el resultado anterior, que es 12. Entonces, la propiedad me dice que el valor absoluto de un producto de números reales es igual al producto de los valores absolutos de ellos. Por ejemplo, acá en la propiedad número 3, vamos a analizar la propiedad número 3. Vamos a poner el valor absoluto, por ejemplo, de menos 2 más 5, ¿está? Y vamos a ver que no es igual como pasaba en la propiedad 2. Puede ser a veces también menor. Entonces voy a poner acá el número 3, indicando que estoy refiriéndome a esa propiedad. Menos 2 más 3. Menos 2 más 3. Menos 2 más 3. Analicemos ese valor absoluto. O sea, resuelvo adentro del valor absoluto en primer medida. Menos 2 más 5, perdón. Menos 2 más 5 es 3. Y el valor absoluto de 3 es 3. Ahora veamos qué pasa con el valor absoluto desglosado, como está acá, de A más el valor absoluto de B. O sea, sería el valor absoluto de menos 2 más el valor absoluto de 5. Y vamos resolviendo. El valor absoluto de menos 2 es 2, más el valor absoluto de 5 es 5. Y 5 más 2 es 7. O sea que no es igual siempre. A veces puede ser, según los números que tengamos aquí adentro. Pero fíjense que 3 es menor que 7. Por eso decimos que el valor absoluto de la suma es mayor o igual que la suma de los valores absolutos. En este caso quedó mayor. El desglosado en la suma quedó mayor que el 3. Y así, bueno, podemos ir revisando las otras propiedades. Por ejemplo, la propiedad 6. La propiedad 6 me dice que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su opuesto. Y sí, es real, porque es lo que veíamos recién en la recta numérica. El valor absoluto de 8 es igual que el de menos 8. El valor absoluto de 43 es igual al valor absoluto de menos 43. En un siguiente video vamos a entrar en ecuaciones con valor absoluto, donde vamos a revisar en estas ecuaciones la propiedad 7, 8 y 9 para poder resolver.